Bienvenidos a esta breve inmersión hacia el mundo mágico de los hongos psicotrópicos. Este podcast escucharás una pequeña pero sustanciosa historia de ficción en la cual tendrás la oportunidad de saber un poco más del reino fungi, las prácticas que existen a su alrededor y el papel protagónico que pueden cumplir los hongos en la experiencia humana. Les recordamos que la intención de este proyecto consiste únicamente en poner sobre la mesa un tema que actualmente está cobrando mucha fuerza tanto en el ámbito recreativo como en el científico y medicinal, con el fin de que quienes escuchen puedan ampliar un poco sus conocimientos al respecto. Les habla Sebastián Ángel y este capítulo se titula Los hongos maravillosos. ¿Qué hubo, Adri? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te demoraste tanto? No, bebé, resulta que me cogí un trancón tenaz, estoy atascada casi media hora. No, fresca, no pasa nada. Más bien contame, ¿listo para pegarme esa bañadita en el río o qué? Uf, claro, apenas pues de solazo. De una, camine pues. Ve, ¿y qué estás escuchando? No, parce, nada. ¿Querés escuchar algo? Dale, fresco, poné lo que quieras. Adonai, ¿por qué te casaste? Poco se habla de la teoría del mono dopado. Incluso hay muchos científicos que no están seguros de ella. ¿Teoría del mono dopado? ¿Qué es eso? Estuvimos hablando sobre diversos aspectos en la evolución humana y para el programa de hoy hemos invitado a Julián Rodas para que nos hable un poco acerca de la teoría del mono dopado. ¿Qué es la teoría del mono dopado? Bueno, la teoría del mono dopado la propuso el etnobotánico Terence McKenna, quien sostenía que los hongos psicotrópicos cumplieron pues un papel fundamental en esto de la evolución del ser humano, debido a que nuestros antepasados en su actividad de recolección de alimento, digamos que para poder sobrevivir en algún momento consumieron los hongos y esto hizo que que experimentaran pues alteraciones en la conciencia, y esto lo induce pues el consumo de psilocibina, que es el componente activo de los hongos psicotrópicos. Este suceso implicó una triplicación en el crecimiento de la corteza humana en un periodo de tiempo de más o menos 2 millones de años, haciendo que el cerebro se transformara en un tiempo extremadamente corto. O sea, 2 millones de años en materia de evolución es un tiempo muy corto. ¿Cómo así? ¿El cerebro humano evolucionó gracias al consumo de hongos psicotrópicos? Pues esto propone la teoría, ya que fueron experiencias muy profundas para un homínido primitivo. Además, en términos pues un poco más académicos, la psilocibina hace que ocurra neurogénesis en el cerebro, es decir, da origen a nuevas neuronas, brindando ventajas cognitivas para nuestros antepasados en su contexto. Y como esto no ocurrió solo una vez, sino millones de veces durante millones de años, pues se generó una evolución de suma importancia en el cerebro, dando origen incluso hasta el lenguaje. Parce, no lo puedo creer. O sea que los hongos fueron súper importantes para la evolución. Pues según la teoría de Terence McKenna, sí. Ve, y a vos te interesan esos temas, ¿no? Pues vos sabes que estoy terminando la carrera de biología, ¿no? Básicamente la mitad de toda mi carrera la he dedicado al estudio de los hongos. Vea pues, súper interesante, pero entonces los hongos no son malos ni nada. O sea, no es que uno se vaya a comer un hongo y vaya a quedar loco o apendejado o se vaya a intoxicar. Pues eso depende del hongo, ¿no? Hay hongos que son aptos para el consumo, pero hay otros que no, hay otros que son totalmente tóxicos. Pero si hablamos de los hongos psicotrópicos, o sea, los que conocemos como alucinógenos vulgarmente, es casi imposible tener una intoxicación por sobredosis. De hecho, se dice que los hongos son considerados la sustancia psicodélica de uso recreativo más segura. ¿Ah, sí? ¡Ole! ¿Cómo se te ocurre frenar así? ¡Uf! ¡Qué tráfico tan horrible! Ve, ¿qué te estaba diciendo? Que los hongos psicodélicos son una de las sustancias más seguras. Ve, pero ¿cómo se consume hongos o qué? Bueno, los hongos se consumen por vía oral, o sea, literalmente te masticas el honguito. Aunque en usos terapéuticos ya vienen en capsulitas. Bueno, ahora, aquí viene la parte interesante, porque dependiendo de la dosis de consumo tú puedes lograr cosas diferentes. Es más, déjame llamamos a un parcerito que sabe un montón del tema y le preguntamos en un momentico. ¿Aló? Hola David, ¿qué más? ¿Cómo vas? Hola Adri, muy bien, ¿y tú? ¿A qué se debe este milagro? No, pues la verdad es que estoy aquí con un amigo que quiere saber un poco más acerca del consumo de hongos y sus respectivas dosis.
Entonces, pues nada, te quería preguntar, no sé si estás un poquito ocupado, pero pues ahí rapidín. ¿Cómo es esto del consumo, las dosis y cuál ha sido tu experiencia? Bueno, no, pues he comido hongos psilocibes desde ya hace varios años. Creo que son una molécula de respeto, hay que entender que hay diferentes dosis desde las diferentes intencionalidades, o sea, si tú consumes la microdosis, por así decirlo, activas neurotransmisores y de pronto sientes pues efectos muy básicos, no necesariamente psicodélicos, sino como para mejorar la concentración o el estado de ánimo. Ya si le subes un poquito a dosis un poco bajas, pues son para consumos ya recreativos, para parcharte o para hacer cosas con amigos. Ya si le aumentas una dosis media, pues son más terapéuticos, más de introspectiva, y lo que yo llamo dosis heroicas ya serían para adentrarnos más profundamente con nuestro ser. Y ahí te encuentras con el alma, contigo misma, con tus corazones. Súper, muchísimas gracias, te molestaba solo para eso. Tranquila, no hay problema, cuando necesites. Vale, chao, muchas gracias. O sea que dependiendo de la dosis, el uso puede ser funcional, recreativo, terapéutico o espiritual. Ajá, exactamente. Aunque antes del consumo recreativo, por ejemplo, la verdad es que debes tener en cuenta el set y el setting. De eso sí había escuchado algo, es como el estado de ánimo y el entorno a la hora de consumir, ¿no? Ajá, exactamente. El set es el estado de ánimo, es decir, como el conjunto de pensamientos, sentimientos y expectativas que vos podás tener ante la experiencia de consumo, ¿no? El setting, por su parte, es el entorno, la situación que tiene lugar para el consumo, como con quién estás, en dónde estás. Es súper importante que haya una buena preparación del set y del setting, eso es fundamental, no lo vayas a olvidar nunca. Incluso es bueno contar con una persona que tenga más experiencia si es tu consumo por primera vez. Oh, wow. O sea que si tengo miedo, ansiedad, estoy estresado o en un lugar muy encerrado, con mucho ruido, ¿es posible que tenga un mal viaje? Exactamente, existe toda una serie de factores que pueden tener repercusiones en la experiencia. Por tanto, se recomienda pues estar en un lugar abierto, cálido, iluminado. Y como te decía, contar con alguien un poco más experimentado para evitar caer en crisis ansiosas o tener ataques de pánico. Sin embargo, pues te comento que también es importante tener en cuenta los factores genéticos que puedan desencadenar estas crisis. O sea, es importante, como te decía, tener súper en cuenta el riesgo de sufrir un ataque de pánico o alguna alucinación negativa, y esto puede estar asociado, por ejemplo, a si algún familiar cercano tuyo padece esquizofrenia o bipolaridad. En realidad el riesgo es bajo, pero pues sí se deben tener un poco más de cuidados a la hora de hacer consumos de dosis muy altas. Entiendo, bebé. O sea que si voy a consumir hongos, más o menos ¿cuánto va a durar el efecto? Bueno, eso depende de la dosis de consumo, pero el viaje digamos que te puede durar entre 4 y 8 horas. Yo te recomiendo comer mucho antes de hacerlo y comer bien, porque al consumirlos el apetito se reduce. Por tanto, es preferible que destines un día completo también para vivir la experiencia. Pues también existe la posibilidad de que cuando los efectos parezcan haber acabado, a veces quedan secuelas, ¿no? Entonces, pues procura no tomar decisiones importantes ni realizar labores comprometedoras. Es preferible que descanses bien y te vayas a dormir para así eliminar cualquier residuo que tengas de los efectos. Qué pena interrumpirte, pero ya casi llegamos, ¿cierto? Sí, ya casi llegamos, en 5 minuticos estamos allá. Ok, es que todavía no me ubico muy bien en la ciudad. Fresco, tranquilo, no pasa nada. No, nada, pues que es importante consumir con responsabilidad y concienzudamente. Consumir recreativamente no quiere decir que se trate de un juego. Ya veo. ¿Y cómo los hongos pueden inducir a experiencias más profundas y trascendentales? O sea, más allá del uso recreativo, ¿de qué manera pueden conectar más con la espiritualidad? Uy, no, espérame, un momentico que por aquí siempre me pierdo. Espérate, yo pongo el Waze y ya te respondo lo que me estabas preguntando. Dale, no hay problema. Ah, no, pero es que mira que era aquí adelantico. ¿Nos hacemos por aquí o qué? Sí, dale, voy a poner musiquita en el bafle. Listo, estamos hablando de una experiencia más profunda e intensa, ¿no? Ajá. Bueno, esta parte me gusta. Es bueno mencionar que los hongos psicotrópicos, la verdad es que a lo largo de la historia han cumplido papeles muy importantes en las culturas, en rituales de comunión con los dioses y con los espíritus. Incluso todavía existen culturas que hacen uso de los mismos, en ceremonias que se consideran el acto más sublime de todo el grupo. Y el componente espiritual pues es una parte fundamental y necesaria.
Pero bueno, cuando hablamos de un consumo fuera de lo ceremonial, también es posible vivir una experiencia enriquecedora y espiritual. Y pues para ello se utilizan las denominadas dosis heroicas, que son una cantidad de hongos considerable. Sin embargo, pues el consumo de esas dosis en realidad es recomendada para consumidores experimentados. Adri, cuéntame eso, ¿cómo funcionan estas dosis? Bueno, las dosis heroicas están relacionadas, la verdad, es que con una profunda búsqueda interior. Lo ideal para su consumo es establecer una relación de respeto, de mucho respeto con la seta y con la naturaleza. Además, en el proceso, es posible incluso que descubras que estas dosis heroicas pueden hacer que comprendas tu existencia como parte de un todo omnipotente y maravilloso. Vale aclarar pues que la experiencia no es igual para todos, sin embargo suele estar asociada a la comprensión del mundo y de la existencia de una forma trascendental, como si se manifestara en ti un sentimiento de armonía, unidad y de conexión con todas las formas de vidas y todo el plano espiritual. La experiencia suele ser de tal magnitud que en realidad la mayoría de las personas lo describen como indescriptible. Wow, ¿es en serio? Nunca me llegué a imaginar que los honguitos tuvieran tal alcance, wow. Marica, sí, suelen ser muy ignorados o pasar desapercibidos. ¿Y los usos terapéuticos? Bueno, digamos que los usos terapéuticos de los hongos psicotrópicos consisten en experiencias guiadas de consumo de psilocibina, encaminadas principalmente al tratamiento de pacientes con problemas de ansiedad o depresión. Ok, o sea que los hongos son como fuente de felicidad, ¿no? Pues sí, se puede decir que sí, más o menos. Digamos que incluso en la mitad de mi carrera tuve una profesora que me explicaba esto. Los estudios científicos con psilocibina y las rigurosas investigaciones y experimentos que se han realizado a nivel internacional han comprobado que la psilocibina tiende a mejorar el estado de ánimo de las personas. Es por ello que ha sido utilizado como un tratamiento tanto para la ansiedad como para la depresión. Incluso muchos pacientes quienes han acudido a esta clase de terapia han manifestado tras unas pocas sesiones que la psilocibina representa una experiencia sumamente enriquecedora y positiva en cuanto a su actitud a la vida, y se ha demostrado también que estos resultados tienen una longevidad de largo plazo. Wow, Adri, te juro que me siento impresionado. No puedo creer todo esto, de verdad. Marica, es que es impresionante. Yo cuando empecé a saber todo esto quedé atrapada en este maravilloso mundo. Ve, pero entonces, ¿la psilocibina es el componente que induce estas experiencias? Pues sí, pero no. Es decir, en realidad la psilocibina no es un compuesto psicodélico, es en realidad una prodroga. Es decir, que cuando uno la ingiere, ya sea a través de un hongo o una cápsula en el caso de uso terapéutico, al ser metabolizada por el organismo, esta se convierte en psilocina y esta en sí es la responsable de los efectos psicodélicos. Por eso, si eres un consumidor primerizo, es importante siempre empezar con dosis bajas para ir analizando cómo responde tu propio organismo. Wow, sí, es verdad. Y nunca me voy a volver adicto a los hongos ni nada de eso, ¿verdad? Uy, José bebé, como que nos va a llover, marica. Sí, eso que estaba haciendo un solazo, no alcanzamos ni siquiera a bañarnos. Pero es que la conversación está muy interesante. Mucho, el tiempo se ha ido súper rápido, ¿no? Me estabas preguntando que si es posible ser adicto a los hongos y la respuesta es no. Pero vení, te muestro el audio de un parcero que mandó un grupo de investigación que tenemos, porque es que yo la verdad no sé darte la explicación muy bien. Es muy difícil determinar esto. Lo que sí se puede decir desde la evidencia es que la psilocibina es una sustancia que, primero, al actuar por la vía serotoninérgica, no genera dependencia física, en comparación con otro tipo de sustancias que funcionan por la vía dopaminérgica, como los opioides, en donde el síndrome de abstinencia aparece, digamos, muy rápido con la psilocibina y con los psicodélicos en general, con la LSD, con el MDMA, con el DMT, la ayahuasca, etcétera. No tenemos este problema, no son sustancias que generen dependencia fisiológica o dependencia psicológica. Bueno, el resto ya son otras cosas. A lo bien que ya sabiendo todo esto, siento que soy parte de algo mucho más grande. Ay, sí, los hongos son un reino maravilloso, están al final y al inicio de la vida. Ellos son los principales descomponedores de la materia. Además, no sé si has escuchado como dato curioso de la penicilina, ¿no? La penicilina es uno de los antibióticos más conocidos y sale de un hongo. Además, los hongos son transmisores de información de un árbol a otro y existen un montón de hongos que son súper nutritivos para la dieta humana. ¿Ves? Todo lo que implican son un reino muy especial. Marica, nos llovió, caminá, corre.
Agradecemos que hayan hecho parte de este pequeño viaje. Esperemos que la experiencia haya sido enriquecedora. Recordemos que aunque la historia que contiene este podcast es de ficción, los datos presentados se encuentran sustentados en fuentes primarias y secundarias. Adriana María Galindo de Investigación y Guiones, Ana María Lotero y Sebastián Ángel en Investigación y Voz, y José David Franco y Mauricio Velasco en Edición.